Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre eterno, al permitirnos tu palabra. Ella siempre será esa luz, tanto a nuestra vida espiritual como a cada una de las facetas que conforman nuestra vida en el caminar de este mundo. Dentro de ello, Señor, rogamos que a través de ella podamos seguirte amando y a conocer aún más cuán grande ha sido tu misericordia y gracia para con nosotros, así extender nuestro corazón henchido en gratitud y alabanza siempre a ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que compartimos se titula Gracia que redime. Gracia que redime. Al inicio de este mes de febrero, nuestro estado estuvo sufriendo de lluvias abundantes, al punto que en las zonas del estado del municipio de Teapa, que fue mayormente afectado, se estuvo dando una situación en la que varias comunidades fueron anegadas. Y me llamó la atención dentro de ello, en cuanto a una ilustración del tema, en que al día siguiente de que ya se había dado la inundación, apareció en noticias una persona mayor, un anciano, que estaba fuera de la propiedad que él estaba vigilando, pero estaba agarrado allí de los barrotes que conforman la protección de ese lugar. ¿Sí? Ahí estaba afuera, detenido nada más, porque todo estaba inundado y no había modo de que él mismo pudiera salir, porque además de que el camino estaba inundado, había corrientes, una corriente bien fuerte. Finalmente hubo un joven que se animó, cruzó esa corriente y tomó a él, lo puso sobre su hombro y así regresó nadando. Hubo un momento inclusive en que la persona adulta mayor, como que por su desesperación y ánimo, lo hizo como que se hundiera debajo del agua. Pero gracias a Dios el joven volvió a salir a flote, y también a la persona mayor. Cuando finalmente le preguntaron al joven, ¿es su familia?, él dijo, no, no es mi familia, solo que vi que ahí había alguien que no podía salir por sí mismo, no podía librarse. Ahí estaba alguien en peligro, y si alguien no iba a rescatarlo, entonces pues podría venir algo fatal. ¿Cuánto más podría aguantar ese adulto mayor sostenerse solo con sus manos, ¿no?, ahí de una herrería? Gracias a Dios que esa historia pues termina bien, pero así como sucede con aquel hombre en su necesidad de ser rescatado, debemos de darnos cuenta que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos exactamente la misma necesidad. Debemos de comprender que por causa del pecado, mucho más abundantemente que el torrente de agua que apreciamos estaba alrededor de aquel anciano, el pecado nos ha absorbido de tal manera que no hay forma en que podamos librarnos. Necesitábamos de un rescate, necesitábamos de alguien que pudiera redimirnos, pero también de algo que impulsara a este alguien, que fuera ese motor para conducir la dinámica de redención. A esto es que le llamamos gracia que redime, a ese motor que impulsa, que es Dios nuestro Señor, su gracia, porque nosotros no merecíamos. Sin embargo, Él nos ha amado de tal manera que nos prodiga sin merecer su perdón y la oportunidad de ser rescatados o redimidos, como hemos leído en la lectura que anteriormente se ha hecho, y le invito a buscarla, tener ahí a mano y seguir con su vista los versículos que indicaremos. Gracia que redime.
El primer aspecto es el rescate. Vea usted el versículo 18. Sabiendo que fuisteis, ¿qué dice, hermanos? Rescatados. Así como aquel hombre que estaba ya colgado fue rescatado. La Biblia describe acerca del pueblo de Dios, porque está hablando con nosotros los que conformamos el pueblo de Dios, dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Ya el rescate se está indicando fue hecho. Este es el rescate que Dios a través del Espíritu Santo manifiesta al apóstol San Pedro y nos indica que ya fuimos rescatados. Habiendo, sin embargo, heredado, dice, un estilo de vida, una manera de vivir, pues en el pecado y corrupta. Continúa diciendo el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es decir, nuestra condición, aquí el apóstol le dice, vana manera de vivir. De ello fuimos rescatados, porque lo que es vano significa que se desvanece, que se vuelve nada. Así que nuestra vida, no solo la manera de vivir, sino la vida como tal, en nosotros viene a ser vana. De esa vanidad, de eso que es nada, Dios viene a rescatarnos a través, desde luego, de su Hijo. La representación legal en Adán, porque aquí habla de nuestros padres, ¿no? Recibimos de nuestros padres. La representación legal en Adán hizo que al caer Adán, también nosotros caímos en el estado de condenación. Al recibir a nuestra hermana como miembro, todos los miembros habremos de recordar que una de las preguntas es si reconocemos nuestro estado pecaminoso. ¿Y de dónde ha venido? Sino heredado, como señala aquí el apóstol Pedro. Pero además somos pecadores por cuanto cada uno de nosotros por su propia cuenta tiene faltas, tiene delitos. Tenemos pecados. Y por nuestros propios pecados es que somos juzgados. Pero nuestra naturaleza como tal ya está corrompida. Tenemos la necesidad de ese rescate. No existe nada que este hombre, es decir, nosotros, pueda llevar a cabo, pueda efectuar para que su rescate sea eficaz. Dice el versículo 18 que todo lo que hagamos viene a ser corruptible, porque dice que ese rescate lo recibimos no con cosas corruptibles. Cualquier labor que uno intente hacer, cualquier trabajo, cualquier fruto, cualquier obra, cualquier acción, cualquier práctica religiosa, cualquier estilo de vida que modifique lo que era el pecado antes en nuestra vida, no puede generar con eficacia el rescate. Todo lo demás que emane de nosotros, aquí se le cataloga como algo corruptible. Aún hasta lo mejor, aún hasta lo mejor que el ser humano tiene para sus transacciones, como el oro y la plata. Aquí también el versículo 18 dice que aún esto es corruptible. No fuimos rescatados, dice, con nada de esto, ni como oro, ni con plata. Eso nos indica la magnitud de nuestro problema. Imposibilidad para nosotros ser rescatados. Pero esto nos lleva a un segundo aspecto. Si no está dentro de la cualidad o capacidad de algún ser humano, necesitábamos a alguien que nos pudiera rescatar, que a la vez se identificara con nosotros, un humano, pero que sea más que un humano. Y aquí es donde entra la labor
del Señor Jesucristo, quien es un hombre verdadero, un humano como nosotros, 100%, pero también más allá de un humano. Él es Dios, de igual manera 100%. Vemos al rescatador señalado en el versículo 19. Después de decirnos el 18 que no hay manera de ser rescatados por nosotros, dice, sino con la sangre, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Note usted lo que antes era valioso, oro, plata o cualquier cosa que nosotros podamos ofrecer a Dios según nuestra perspectiva como valioso, nada es, pero si hay algo precioso, la sangre de Cristo. Vean ustedes esa diferencia entre lo que para nosotros es valioso y lo que para Dios verdaderamente es precioso. La sangre de su Hijo Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo? Está indicando una comparación con lo que existía en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento prefiguraba esa labor, pero no era de ninguna manera lo real, solamente era una figura, cada uno de aquellos sacrificios, cada una de aquellas ofrendas que Dios nos manifestaba en el Antiguo Testamento para indicar que vendría algo real y verdadero, su Hijo. Por ello aquí le llama figuradamente Cordero, porque Él es una persona, pero le llama Cordero de Dios, porque aquellos que leían el Antiguo Testamento sabían que los corderos eran ofrecidos como un sacrificio en lugar de. Ahora Cristo fue ofrecido como ese sacrificio en lugar de nosotros. El Cordero de Dios. Él es el rescatador. De Él nos dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Notemos cuán grande y amplio es el plan de Dios, que Dios está preparado para que antes de crear ya existiera el rescatador, el que nos va a redimir. Antes de que nosotros caigamos en el pecado, ya Dios tenía diseñado en su plan eterno a aquel que nos había de redimir. Ahí se muestra la gracia, ahí se muestra cuán grande es el amor de Dios, que no solo nos hizo porque nos ama y se goza con nosotros y en entrar en relación con nosotros, en comunión con nosotros, sino conociendo de antemano que habríamos de fallar, ha prefijado al rescatador. Por eso dice ya destinado desde antes de. Por eso la redención es bajo la gracia de Dios. Nosotros no hemos participado en ello, sino más bien en condenar nuestro ser, nuestra alma. Pero Dios en redimirla, en rescatarla. Esta labor de rescate es también llamada en las Escrituras propiciación. Usted encontrará algunos versículos que habla de la propiciación. Es el rescate que aquí describe Pedro que Cristo ha hecho en nuestro favor. También se le llama satisfacción, porque Él ha cubierto de una manera total y que el Señor Dios, nuestro Padre eterno, queda satisfecho. Satisfacción. También se le llama sustitución, porque Cristo ocupó el lugar que le correspondía al pecador. Y también se le conoce como muerte vicaria en lugar de. Eso es lo que Cristo llevó a cabo. El plan infinito de Dios desde antes de crear el mundo había previsto y también provisto al Cordero por nuestro pecado, Cristo Jesús, manifestado, dice el versículo 20, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Notemos por amor, eso es gracia. Manifestado ¿en quién? En Jesucristo. Pero notemos los siguientes versículos.
sellado con la aprobación de Dios el Padre al resucitarle. Cuando dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de entre los muertos. 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante quién? Mediante el Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu de Dios. Así que en esta redención por gracia encontramos al Padre, encontramos al Hijo y al Espíritu Santo. La gracia que redime es una labor del Dios Trino, de aquel Padre que ha determinado a su pueblo que habría de rescatar, del Hijo entregando su vida, del Espíritu Santo que nos mueve a esa obediencia a la verdad, quien trae la fe a nuestros corazones para que podamos abrazar a Cristo y mirarle a Él como el rescatador. Así que esta es la labor de Dios, de ninguna manera de nosotros. Gracia que redime. En tercer lugar, los rescatados. Aunque ha quedado implícito que forma parte, ¿verdad?, del ser humano, necesitamos puntualizar algunos aspectos acerca de los rescatados. El complemento en el sistema doctrinal para esta doctrina se le conoce como expiación limitada. Escuche usted la segunda palabra, expiación limitada, o también expiación particular. Esto hace referencia sobre quienes se benefician de la redención. A eso hace referencia. Son los que el apóstol San Pedro llama en el versículo 13 a esperar por completo, dice, en la gracia. En el versículo 13 él hace un llamado a que esperemos por completo en la gracia. Es a ellos a quienes se aplica la expiación y en quienes se cumple de una manera particular la expiación efectuada por Cristo. Pero considerando a quienes el apóstol San Pedro dirige la carta, podemos precisar aún más en el capítulo 1, versículo 2, ¿quiénes son los rescatados? Mire usted el versículo 2, son llamados en el versículo 2, ¿cómo le dice la primera palabra? Elegidos. Cuando hablamos de expiación limitada, es que se refiere a que el sacrificio de Cristo es eficaz en los elegidos. Voy a leer el versículo y noten la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es a ellos, a los elegidos, a quienes Pedro escribe: gracia y paz os sean multiplicadas, porque esa gracia ha venido con Dios y en Dios, derramada para nosotros en Jesucristo. De ellos, de los elegidos, es a quienes se está hablando. Es decir, Jesucristo murió por los elegidos. Al respecto, la confesión de fe de Westminster, uno de los diferentes sistemas doctrinales que manifestamos como nuestra fe, dice en el capítulo 8, párrafo 5 lo siguiente: el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por su sacrificio de sí mismo, se ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios. Así ha satisfecho plenamente a la justicia de su Padre y compró para aquellos que éste le había dado. Notemos esta frase: compró para aquellos que éste le había dado, es decir, para los que el Padre había determinado. Lo que el texto aquí en San Pedro está diciendo: elegidos.
Cristo adquirió para los elegidos, dice, no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de Dios. Uno de los llamados padres de la iglesia en la época antigua, alrededor del año 300, Agustín de Hipona lo expresó en estas palabras al hablar del sacrificio de Cristo: suficiente para todos, eficiente para los elegidos. Suficiente para todos, pero eficiente para los elegidos. Esto se conoce a partir de la reforma religiosa como expiación limitada. Hoy hemos estado anunciándolo como gracia que redime, porque ha venido de la gracia de Dios y ha redimido. Pero hemos hablado de la redención, del Redentor y de los rescatados, nosotros, el pueblo de Dios que Él ha redimido en Cristo. Es decir, la expiación efectuada por Jesucristo es en forma absoluta e infinita en su valor y en su potencialidad, pero es particular en los resultados, en aquellos que el Señor ha designado para su gloria. Jesucristo dijo en San Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hace una diferencia. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esa es la oración de Jesús antes de despedirse de este mundo, colocando su vida en las manos del Padre eterno. Ruego por ellos, los que me diste. Esto es, hermanos, la labor del Señor nuestro Dios, que nos ha amado tanto y a tal magnitud, que aún a pesar de que conocía nuestra condición de pecado, Él tuvo a bien manifestar por gracia el amarnos y el enviar a un Redentor, y Cristo Jesús asumió sobre sí la culpa que es sobre nosotros, pero nos ha liberado para que ahora con gozo, con gratitud a Dios, le alabemos, le honremos, nos entreguemos a Él y podamos manifestar a Él todo nuestro amor, toda nuestra entrega, toda nuestra pasión. Y así como hoy estamos aquí para adorarle, continuamente podamos estar dándole gracias y exaltar su nombre, y podamos servirle con toda entrega, con todo nuestro ser. Y así como Él también con amor se entregó para nosotros, ahora ya sintiéndonos y viviéndonos redimidos por su libre gracia, así también podamos amarle, adorarle y servirle. Esperamos que con esa gratitud nosotros podamos estar ante su presencia. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor que es tan grande y maravilloso. En verdad, Señor, podemos decir que a partir de tu palabra anunciamos, declaramos de este amor, pero no en su totalidad. Nuestra mente, que es finita, alcanza a comprenderlo. Solo nuestro ser espiritual, Señor, lo disfruta. Gracias, porque ese amor llevó a tu Hijo amado hacia la cruz, pero también hacia esa tumba vacía. Y hoy se encuentra a tu diestra buscando a cada uno de los que tú has elegido para hacer manifestar mediante tu Espíritu esta redención. Los que aquí estamos y hemos abierto nuestro corazón a Cristo, te damos gracias, te alabamos y te exaltamos. Y oramos para que aquellos que están entre nosotros y que aún no han recibido esta gracia, sea tu Espíritu quien manifieste en ellos esa buena voluntad, para que a través de fe redentora puedan venir y disfrutar de la labor de tu Hijo amado. Gracias te damos, porque de esta manera podemos hoy recordar y apreciar su obra. En Cristo Jesús. Amén. Amén.